En la mañana helada del 25 de diciembre de 1989, mientras los ecos de los disparos retumbaban en la base militar de Targovai, una escena histórica se transmitía por televisión en toda Rumania. Nicolae y Elena Ceausescu, el matrimonio que había gobernado el país con puño de hierro durante casi un cuarto de siglo, eran ejecutados tras un juicio sumario. Fue un final abrupto, televisado, casi teatral, pero mientras los cuerpos de los dictadores caían ante el pelotón, quedaba en el aire una pregunta inquietante: ¿qué fue de sus hijos? La historia de la familia Ceausescu no terminó en aquel paredón. Tres figuras permanecían en la sombra: Valentin, Zoya y Nicu. No eran simples hijos del poder, habían crecido entre lujos mientras el país se hundía en el hambre, el frío y el miedo. Y ahora, con la revolución en marcha, sus apellidos se habían convertido en condenas. Pero para entender su caída, primero hay que comprender el mundo que sus padres construyeron. El reino de los Ceausescu. Nicolae Ceausescu asumió el poder en 1965. Al principio, sedujo a Occidente con un discurso de autonomía frente a Moscú. Rumania denunció la invasión soviética a Checoslovaquia y estrechó lazos con Alemania Occidental. Parecía un comunismo reformista, con acento nacionalista, pero esa ilusión se evaporó en la década de los 70, cuando Ceausescu se transformó en el genio de los Cárpatos, un líder omnipresente cuya imagen decoraba cada rincón del país. Elena, su esposa, fue elevada a ícono de la ciencia a pesar de su escasa formación académica. Detrás de esa fachada grandilocuente se ocultaba un sistema de vigilancia despiadado. La Securitate, la policía secreta, convertía a vecinos en informantes y hasta los niños podían delatar a sus padres. Las disidencias eran silenciadas, las libertades anuladas. Para pagar la deuda externa, Ceausescu vendió toda la producción del país: alimentos, energía, bienes industriales. El resultado fue una población famélica, congelada en apartamentos sin calefacción, a oscuras por los cortes de electricidad. Mientras tanto, la familia real del comunismo rumano vivía rodeada de opulencia. En ese universo paralelo crecieron sus tres hijos. Tres herederos bajo la sombra del apellido. Valentin, el mayor, nació en 1948. Doctor en física nuclear, prefirió una carrera científica antes que un rol político. Aun así, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista y presidió la Federación Rumana de Fútbol, lo que le otorgó el control sobre el Steaua de Bucarest, el club del ejército. Aunque cercano al poder, su vida pública era discreta. Muchos rumanos lo veían como el Ceausescu más normal. Zoya, nacida un año después, era una matemática brillante que trabajó en la Academia Rumana. A diferencia de sus padres, se dice que criticaba en privado las políticas del régimen. Su relación con Elena era tensa. La madre no aprobaba su estilo de vida ni sus decisiones personales. Casada con un ingeniero, Zoya intentó vivir al margen, pero el lujo del que gozaba hablaba por sí solo. Nicu, el menor y favorito de su padre, fue quien más se acercó a la idea de una sucesión dinástica. Secretario de la Unión de Juventudes Comunistas y más tarde del partido en el condado de Sibiu, era el rostro joven del régimen, pero también el más polémico, agresivo, mujeriego, borracho, rodeado de escándalos y abusos. Una historia lo retrata: atropelló a una joven mientras conducía ebrio y jamás enfrentó consecuencias. Por eso, cuando se rumoreó que Nicolae lo preparaba como heredero, el temor creció entre los rumanos. El derrumbe. 1989 trajo la tormenta. Mientras los regímenes comunistas se desplomaban por toda Europa del Este, Rumanía fue el último en caer. La chispa fue encendida en la ciudad de Timișoara, donde las protestas por la expulsión de un pastor protestante se convirtió en una rebelión nacional. Ceausescu ordenó reprimirlas con fuego. Hubo muertos, muchos. El 21 de diciembre, frente a una plaza repleta, Nicolae intentó reafirmar su control con un discurso, pero la multitud lo abucheó. Se quedó sin palabras, sin libreto, por primera vez. Al día siguiente, él y Elena escapaban en helicóptero mientras Bucarest ardía. El 25 de diciembre fueron juzgados, condenados y ejecutados. La imagen de sus cadáveres marcó el fin de una era.
Pero la revolución apenas comenzaba para sus hijos. Prisión y justicia revolucionaria. Ese mismo día, Valentín fue arrestado en Bucarest. No opuso resistencia, nunca había ejercido un rol de poder directo, pero su apellido era suficiente para encerrarlo. Pasó un año en la prisión militar de Rahova, más por precaución que por cargos concretos. Zoya también fue detenida sin sobresaltos. No se mostró sorprendida. Tal vez ya sabía lo que le había ocurrido a sus padres. Como su hermano, fue llevada a Rojava. Los cargos en su contra eran vagos, más simbólicos que legales. Nicu, en cambio, vivió una pesadilla distinta. Desde su puesto en Sibiu, intentó frenar las protestas con represión. Cuando cayó el régimen, huyó, pero fue capturado el 22 de diciembre. Lo pasearon por las calles, golpeado, rodeado por multitudes enfurecidas. Su detención fue pública, humillante, casi catártica. Mientras los tribunales del nuevo gobierno, formado en parte por excomunistas reciclados, trataban de encontrar un equilibrio entre justicia y espectáculo, los hijos del dictador enfrentaron juicios muy distintos. Valentín fue acusado de desviar fondos públicos para el club de fútbol Zoya, de aprovecharse del aparato estatal para llevar una vida lujosa. Ninguno de los dos fue condenado. La falta de pruebas reales llevó a sus absoluciones en 1990. Nicu no corrió con la misma suerte. Fue acusado de genocidio por ordenar disparar contra manifestantes. Durante el juicio no mostró arrepentimientos. Se declaró leal, incluso orgulloso de su labor. Finalmente fue condenado por homicidio agravado y sentenciado a 20 años de prisión. Los años del exilio interior. Valentín, tras su liberación, intentó recuperar algo de su antigua vida. Volvió a la ciencia, aunque sin protagonismo. Evitó la política. En 1992, inició un proceso legal para recuperar propiedades familiares, incluidos objetos personales. El más simbólico, los cuerpos de sus padres, enterrados bajo nombres falsos. En 2010, logró que sus tumbas fueran señalizadas oficialmente. A diferencia de muchos herederos de dictadores que escapan al extranjero, Valentín se quedó en Rumania. Hoy vive en Bucarest, retirado, concediendo escasas entrevistas. Tiene 77 años y es el último Ceausescu vivo. Zoya no tuvo tanto tiempo. Tras su liberación quiso volver a las matemáticas, pero las puertas se cerraron. La caída del régimen la sumió en una depresión crónica. En 1998 murió de cáncer de pulmón a los 49 años. Nunca volvió a casarse ni tuvo hijos. Su funeral fue privado, organizado por su hermano. Nicu pasó solo 4 años en prisión. Fue liberado en 1992 por problemas hepáticos causados por su alcoholismo. Su salud se deterioró rápidamente. Lejos de reformarse, siguió defendiendo el régimen de su padre en entrevistas esporádicas. Murió en 1996, a los 45 años, en un hospital de Viena. Fue enterrado junto a sus padres, cuyas tumbas aún están sin nombre. De los tres, fue quien menos intentó adaptarse y quien más rápido se apagó. ¿Qué queda del apellido Ceausescu? 3 décadas después del derrumbe, el apellido Ceausescu sigue despertando emociones encontradas. Para muchos, sigue siendo sinónimo de opresión. Para otros, especialmente entre los mayores, representa un tiempo de orden y estabilidad, por precaria que haya sido. Valentín, que nunca dejó el país, se convirtió en testigo silencioso del paso del odio a la historia. Su figura, junto con la de Zoya, ha sido tratada con cierta indulgencia. El país parece haberlos perdonado, sin olvidar. Nicu, en cambio, sigue siendo recordado como un símbolo de impunidad, violencia y privilegio sin límites. Las batallas legales por propiedad familiares continúan, reflejando la ambivalencia rumana frente a su pasado comunista. ¿Debe un hijo pagar por los crímenes del padre? ¿Puede una familia recuperar lo que el Estado confiscó si ese Estado fue el que los enriqueció primero? El fin de la dinastía. La historia de los hijos de Ceausescu no es solo una secuela del régimen, es también un ensayo sobre el poder heredado y su pérdida. Cuando un sistema cae, ¿qué ocurre con quienes nacieron en la cima? Valentín buscó reconstruir. Zoya no supo cómo. Nicu se negó a hacerlo. 3 respuestas al mismo colapso. Hoy, para los jóvenes rumanos nacidos después de 1989, los Ceausescus son un capítulo del libro de historia.
un recuerdo empañado por la distancia. El miedo y la idolatría han sido reemplazados por documentales, archivos y controversias. Y quizás esa sea la última lección de esta historia, que incluso los nombres más temidos se diluyen con el tiempo. Que todo imperio, incluso los levantados con puño de acero, acaban volviéndose polvo en la memoria colectiva. Los Ceausescu soñaron con fundar una dinastía, pero a sus hijos solo le heredaron un apellido imposible de llevar. ¿Te ha impactado la historia de hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios y tu like si también te gustó el video. ¡Hasta la próxima!